Bien, aquí dice con exactitud un dibujito donde lo ideal es de que identifiquemos lo siguiente. Esta línea, a continuación, la llamamos como impulso amplio, ¿ok? Y en todo un impulso amplio vemos pequeños movimientos. Esos son movimientos spike, movimientos spike, movimientos spike, movimientos spike, ¿ok? Estos pequeños movimientos son los que muchas veces nos definen la tendencia al momento en el que hacemos spikes, ¿ok? Aunque al mismo tiempo necesitamos que tengamos en cuenta este impulso amplio, ya que el tamaño nos define hasta dónde posiblemente llegue esta tendencia mini, ¿ok? Sé que es un poquito confuso. Estamos haciendo ejemplos en los boom. Ya a continuación hacemos ejemplos en los C. Aunque vámonos con el B, ¿ok? Veamos las posibilidades que hay. Vean esto, lo que yo les digo. Estamos aquí en M1. Todo el día se la pasó consolidado el índice. Bien, luego de ello, vemos que él empieza justo aquí con un pequeño movimiento alcista, haciendo mínimos spikes. Y aquí hay algo. Fíjate en lo siguiente. Te lo pongo así. Tú estás iniciando aquí tu movimiento. Tú estás saliendo de tu casa. Un ejemplo tonto. ¿Ok? Estás saliendo de tu casa. ¿Y hasta dónde se supone que tú llegues? A tu empleo. Listo. ¿Tu empleo dónde está? Justo en esos altos. Y lo ideal es de que después de las 5 p.m. salgas de ese empleo y te vayas. O sea, hablando ya de modo más técnico, estalles este alto haciendo un boss. Aunque en el momento en el que tú ves esta salida, ¿cómo empiezas? Saliendo de la casa, luego te detienes, bien sea que tengas automóvil o no lo tengas, te detienes, subes al automóvil, lo enciendes o tienes paciencia que pase el bus y continúas. ¿Bien? Y luego haces una buena pausa, donde te bajaste del autobús y esa pausa es llegando a la oficina. Digamos que tu oficina queda en un edificio de 20 pisos, entonces luego ¿qué haces? Subes al piso 5, que es donde está en sí tu oficina específica, y haces un nuevo movimiento alcista. En base a esto se supone que aquí ya es el piso 5 y aquí se supone que llegaste a tu empleo. Aunque lo ideal es de que no te quedes ahí pasmado o quieto todo el día. Lo fundamental es de que en algún punto salgas. Aunque desde que tú llegas a tu empleo, ejemplo, 8 de la mañana, sales después hasta las 5, motivo del cual está esta evolución o este pullback. Aquí llegan las 5 p.m., sales y te vas a tu casa nuevamente. Y ahí es donde tú haces el famoso boss. Entonces, si entendemos estas pausas, pues entendemos que lo ideal es de que él llegue aquí inicialmente y luego estalle. Si entendemos esto, es muy fácil que identifiquemos cuando él vaya haciendo su subida, identifiquemos las posibilidades de que vayamos en que el movimiento casa spike. Debido a que vemos este pequeño movimiento, ¿bien? Que este movimiento sea en una zona potencial de OB de M5. ¿Dónde está el OB? Justo aquí. Bien, sea el movimiento. Luego hace un nuevo movimiento, el cual me hace una confluencia. Hablando en mini tendencia, ¿cómo venía él? Alcista, bien bonito. Luego, ¿qué pasa? Hace una caída. Esta caída ya se pone, es una evolución, aunque si hablamos en M1, es como si fuese una pequeña tendencia bajista. Llega aquí a su zona ¿de qué? De movimiento, activa la zona, da un spike y no hacemos nada. Tenemos paciencia que nos dé la confluencia y la confluencia de acceso es de que haga un alto más alto. ¿Y cómo lo hace? Haciendo un shush, que nos diga, oye, yo en una mini tendencia estoy alcista. Entonces él viene aquí y te hace este pequeñito shush. Ya después de que te hace el shush con esta subida, ya aquí tú buscas zona donde haces el spike, sabiendo y teniendo en cuenta que hay la posibilidad de que llegue hasta aquí. O sea,
que desde aquí hasta aquí le falta distancia, está aún en mitad de camino, está en mitad de camino. Entonces, si es que este nuevo impulso aún es joven, ¿qué haces? O este pequeño movimiento aún es joven, ¿tú qué haces? ¿Te montas o no te montas? ¿Te subes en la ola o no te subes? Ah, sí, obvio, yo me subo en la ola. Ah, listo, excelente, felicitaciones. La cuestión es, ¿en qué momento me subo? Bueno, te subes justo después de ese spike, justo después del spike que te hizo Shosh. Bien, y aquí ya tú buscas mediante una metodología sencilla. Como ejemplo de ello, Fibo-Touch, que es esa metodología sencilla utilizada en este ámbito, o también EMA-Touch, ¿ok? Con la EMA 9 o la EMA 15. Y te va subiendo así en esos movimientos. Listo, aquí dio su spike, digamos que lo cogiste. ¿Qué hacemos? ¿Ya llegó a su límite de subida? Cuéntenme. ¿Llegó a su límite de subida o no? ¿Aquí qué nos hizo? Un famoso boss. O sea que seguimos alcistas en una mini tendencia. Sí, seguimos alcistas. ¿Qué se supone que haga después? Como todo, su evolución, donde tú sabes que técnicamente vas a la fija en el ámbito de que aún no ha llegado a su zona específica donde se supone se detenga. Entonces piensa que tú utilices Fibo Touch o EMA Touch o te gusten las zonas OT después del 50, bien sea que accedas en el 50 o en el 61.8. Ya la cuestión de cómo accedes es cuestión tuya, ya que te he enseñado múltiples posibilidades y metodologías de acceso a una zona, o sea, metodologías de ejecución. Entonces, si tú y yo tenemos esto en cuenta, suponiendo que te metes aquí con Fibo Touch, aguantaste 9 puntos de un movimiento, aguantaste y sabes que de ley, ok, él está obligado a que desde que todo funcione bien no haya manipulación, él aquí haga nuevamente un boss, nuevamente un boss. O sea que aunque él haya hecho este movimiento, sabes que aún le falta más. No tengas miedo de que digas, uy, ¿qué tal que empiece su caída? No, ya que el movimiento no está joven el movimiento. Entonces, lo ideal es de que él, bien sea, se vuelva un poquito, o 5 velas, o bien sea que teste nuevamente la zona y vuelva y suba. Listo. ¿Qué nos hizo? El famoso boss. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Sí, en efecto, está cumpliendo. Vamos bien. Aquí va mi inquietud. Con esta última subida, ¿nos llegó a la meta o aún le falta movimiento? Aunque aquí se los pongo más fácil. ¿Dónde estaba más óptimo y más fiable la zona de ejecución? Aquí en esta zona y en esta zona que aún el movimiento iba joven, apenas iba llegando a la mitad de su objetivo, o es más fiable aquí, que técnicamente ya lleva poco más de la mitad del objetivo. ¿Ustedes qué opinan? Pues lo lógico es de que aquí, ya cuando tú hagas tus análisis, tus ejecuciones, busques aquí una zona, bien sea con un Fibonacci o con lo que sea. En este momento solamente hago el ejemplo de Fibonacci, a ver si no nos complicamos con más temáticas y no nos desenfocamos del tema. Pues obviamente bien sea que utilices Touch, ¿sí? O Imbalance, ¿bien? Lo ideal es de que él aquí haga un nuevo movimiento, aunque ya si haces la ejecución, hazla con demasiada cautela, con mucha cautela, ya que puede que su movimiento se vaya agotando. Y listo, aquí hizo su movimiento. Genial, lo hizo. Aquí yo tengo una inquietud, según lo que te he enseñado en todo este tiempo. ¿Esto es un boss? ¿Boss o no? ¿Lo es o no lo es? ¿Quién me dice? Exactamente, altos iguales. Entonces, si ya sabes que llega un alto igual, el que te está diciendo, oye, ten cuidado, ya estoy muy cansado, ya casi llego a mi objetivo, tomemos un descanso antes de que lleguemos al objetivo. Ejemplo de ello, a más de uno le ha pasado, cuando estaba iniciando en esto, de que tenían ya casi la meta del día. Ejemplo, su meta del día son 100, tenían 80. Llegaban y les daba la velocidad, se metían a lo loco. ¿Y qué pasaba después? No tenían paciencia. ¿Qué pasaba? Quemaban lo que llevaban de positivo.
debido a ese afán que tenían de más plata. En cambio, si hubiesen tenido paciencia, hubiesen tomado ustedes su descanso, después lo más posible es que hubiesen llegado a su objetivo de día, ya que muchas veces puede que tengamos 80 en el bolsillo, deseamos más así velozmente y luego se nos va debido a la impaciencia y al cansancio mental que nos da esto. Y no es que se canse como tal uno, sino que cuando sos nuevo y aún no manejas tus emociones, tiendes a que te da miedo o te tensionas o X o Y cosa y obviamente eso sucede o va como condicionante o como conclusión un cansancio. Entonces imagínate que él es igual. Entonces lleva cansadito aquí con esos saltos iguales. Entonces, ¿qué es lo ideal? De que tú vuelvas y coloques aquí un Fibonacci, un Nematouch o lo que sea que tú le veas y te metas acá o tengas paciencia y ahí sí ya veas lo que te enseñé en la mañana, tengas en cuenta este impulso objetivo, que es el impulso total, ¿ok? Donde tú te enfocas también en una mini tendencia, ya que ya fue una tendencia medianamente amplia, y te enfoques y hagas lo siguiente. Fibo o lo que tú le veas y busques Emma Touch o tengas paciencia hasta que llegue a la mitad del impulso, mitigue y vuelva y suba, ¿qué viene siendo lo más óptimo? Cuando ya nos quedan estos altos iguales. Y coloco EQH, que es igual a equal highs, ¿ok? O sea, altos iguales. Bien. Entonces, viendo esto, ¿qué sucede usualmente? Él tiende a que da un descanso amplio y usualmente ese descanso llega, usualmente, no todas las veces llega al 50, ya que muchas veces llega más abajo, aunque aún le falta un poco a que llegue aquí. Como no ha llegado, lo ideal es de que lo haga en el menos tiempo posible, que no se pase todo un día cayendo hasta que ojalá después llegue. No, se toma un buen tiempito, o sea que en este momento puede que su devolución se dé hasta el 50 o en una zona bote no muy lejana, no tan abajo y de su movimiento hasta que llegue a su objetivo. Hizo su descanso unos 15 minutos, 60 minutos y volvió y subió. Y aquí ya no llegó al objetivo. Entonces, ¿qué es lo lógico? Ay, no, qué bacano, aquí dio una mega velota. Listo, llegó al objetivo. Llegó al objetivo. Aunque fíjate lo que él te está diciendo y lo que él te está hablando. Llegó al objetivo. Bien, potente. Aquí le falta un poquito. Y vean lo bonito que es él. Se devuelve y listo. Ahí sí llegó a su objetivo. Sí o sí lo tocó. Nuevamente aquí va mi inquietud. Aquí que nos dejó un alto más alto, nos hizo un 2 o altos iguales. En efecto, altos iguales. Y además él aquí hizo una buena inyección de capital debido a que deseaba que hubiese tocado ya mismo ese objetivo. Aunque qué falta que los talle, sí, en efecto, falta que los talle, falta que haga el boss con la finalidad de que se consolide la tendencia alcista. Aunque viendo esto, y fíjense lo que yo le digo, si ustedes se enfocan analizando los índices, siguiendo todos los días, lo conocen como la palma de su mano. Sucedió esto aquí y no se les hace que técnicamente es casi igual A y B, diciéndolo así. Se les hace que técnicamente se ve casi igual o han hecho casi el mismo movimiento al final la zona A y la zona B, de altos iguales. Así. Entonces, ¿qué sucedió aquí en la zona A? Él se devolvió hasta la mitad o una zona OTE, ya saben. Mínimo hasta la mitad se devuelve. Entonces, aquí, ¿qué es lo lógico? Que ustedes cojan y midan este pequeñito spike aquí como, o sea, a lo tonto, diciéndolo así, qué pena, y se monten o tengan paciencia y midan ahí sí este nuevo movimiento alcista, este nuevo impulso amplio. Ah, no, pues esta es la opción más viable, ya que aquí sucedió algo que se asimilaba mucho a lo que me está sucediendo en este momento. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi Fibonacci, hago la medición y tengo paciencia al nivel 50 o alguna zona otra que me guste más. Listo, aquí hizo la subida. Digamos que ejecutaste en el nivel 50, aquí había en eficiencia, aquí también hubiese sido un puntazo. Listo, digamos que te metiste aquí. Estuviste en aguante 6 puntos y luego te dio 15 puntos. Genial, excelente, bonito. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Fíjate lo que él va haciendo. Pongámoslo así. Y se me hizo esto. Coloco esto así y esto aquí. Y a esto le llamamos el siguiente modo. Vean.
Esto indica que aún así está siendo alcista o está aún alcista hasta que él no me estalle este mínimo. ¿Ok? Viene siendo alcista. Bien. En medio de este impulso amplio, aunque en la mini tendencia, él se está colocando levemente alcista. Se está haciendo el difícil. Con estos movimientos está haciendo, sea como sea, bajos, más que, más bajos. Aunque de igual modo seguimos alcistas. O sea que aún tenemos la posibilidad de que llegue a una zona OT potencial donde tengamos confluencias potenciales y venga y dé un buen movimiento. ¿Y aquí qué fue lo que hizo? O sea, nos da ese buen movimiento que necesitamos con la finalidad de que nos haga aquí un boss. Igual, Fibo, aquí él estuvo jugando, llegó a la zona del 89 que yo les enseñaba que es muy buena. Además, aquí teníamos algo muy bonito, ya saben qué es. Bien, teníamos aquí también un bloque oculto, pauta de vela, justo aquí. Y teníamos un pequeñito imbalance. Y obviamente, debido a eso y consecuencia, un bloque en M5. Listo. Entonces, ahí había una posibilidad más de ejecución. Ya que en sí el pullback, el descanso estaba volviéndose levemente bajista, aunque en sí la tendencia que lleva en este momento, la zona de trabajo seguía siendo ¿qué? Alcista. O sea que el último punto de fe o el último punto de posible llegada o objetivo hubiese sido una zona de ejecución en el 89 junto con más confluencias. ¿Y el que hace ahí? Empieza una subida, hace un spike, juega, aquí nos hace un alto igual, no nos dice nada. Tenemos paciencia. Quien es de aguante tiene paciencia. Uy, me hizo este alto. Listo. Aquí ya tienes, diciéndolo así, tu confluencia, tienes tu check, diciéndolo así, listo. Aquí ya me dio lo que yo necesitaba. ¿Qué es? El pequeño shosh alcista. Ya tienes un pequeño shosh. O sea que él aquí te dice, hey, alístate que yo me subo. Y aquí es cuando más de uno llega y se sale. Se salen y luego sube todo el día y dicen, ay, no, ¿yo qué hice? Algún pequeño detalle tal como este define todo. Listo. Subió. ¿Aquí qué es? Paciencia. ¿Cuál es tu siguiente zona objetiva? Que te estalle este último alto. Y luego, consecuencia, que estalle y haga un boss de la tendencia amplia que estamos buscando aquí desde hace ya un tiempo. Entonces, sube, me hace un nuevo boss. O sea que este boss que me hace aquí me confluye, me dice, oye, más que fijo que yo ya estoy volviéndome alcista. Aquí hace un buen spike, el cual que me deja un alto igual. Entonces aquí ya es de paciencia. Tienes paciencia. Si tú ves que ahí es tu TP objetivo uno o tu TP uno bien. Tu TP 2 viene siendo este. Tu TP medianamente final es que él haga un alto más alto de este de aquí. ¿Ok? Aunque bueno, ¿ves esto? ¿Qué te aconsejo? Ten paciencia, estamos alcistas aquí. Puede que como esta vela hizo, y fíjate y enséñate que le das bien las velas, como esta vela hizo un movimiento amplio, pues puede que venga, tome su descanso y vuelva y suba. ¿Ok? La última vela fue de liquidez amplia, de liquidez buena. Si tienes paciencia, bien, y si no, pues lo siento. Si tuviste paciencia, ¡boom! Llegó al fin a la zona que tanto deseamos. Aunque lamentablemente me sigue haciendo ¿qué? Me sigue haciendo los famosos y conocidos equal highs. O sea, altos iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta esto, si tú deseas que esté iniciando tu TP2, aquí te sales. O la vieja confiable. Estás a un lote, un ejemplo hipotético, te sales con la mitad del lotaje en positivo, con punto 70 o con punto 80. Y dejas que él siga jugando. Tu stop loss ya lo subiste justo aquí a esta zona de ejecución. Y de ahí hasta allá, ya llevas una ventaja como de 50 puntos. Veamos, vean, 50, casi 55 puntos. Hace esto, entonces, ¿qué pasa? Le indica que ya está muy cansado y puede que haga dos cosas. Uno, hablando de mini tendencia y hablando de tendencia amplia. Mini tendencia, que él venga, al igual, aquí también hizo un boss, vean. O sea que en sí su tendencia, uy, qué pena, sigue siendo alcista. La mini tendencia sigue siendo alcista aquí.
O sea que aún tenemos este spike de aquí como una pequeñita zona de ¿qué? Zona de, ¿quién me dice? De abajo. Desde aquí hasta aquí. En mini tendencia. O sea que hasta que él no me haga un bajo más bajo o no me llegue a esta zona de aquí, a esta zona, puede que él siga subiendo. Entonces vemos el intento inicial, no pudo. Listo, me dejó altos iguales. Bien, tengamos paciencia. No te angusties o no tomes ninguna decisión y te salgas completamente hasta que él no estalle este último mínimo. Si él hace esto hubiese hecho esto y me estallaba este mínimo, ahí sí, salte completamente. Tenemos paciencia. Vuélvete a esta zona, hace nuevamente un alto igual. Aunque si te das cuenta, cada alto igual está haciendo, ojo, no del todo, aunque está haciendo levemente más alto, muy mínimo. Que sea como sea, sigue catalogando como alto igual, aunque al menos visualmente estamos viendo un cambio. Ten paciencia, aún. Si él no está en esta zona, o sea, si él aquí, aunque haya hecho este spike, no se devuelve completamente hasta aquí, aguántate. Oh, vaya, después de poco más de 2 velas, ¡boom! Nos fuimos. Listo. Positivos. Genial. Aquí que viene, que él aquí estuvo jugando un pequeño spike, altos iguales, se vuelve a hacer un pequeñito alto más alto, muy pequeño. Que es que no hay necesidad de que yo te explique, o seamos adivinos con la finalidad de que veas cómo fue el movimiento de estas 2 velas a estas de aquí. O sea que esto indica que se cansó. ¿Dónde está la nueva zona de qué? De trabajo. Está de aquí hasta dónde? Hasta aquí. O sea que tú tienes todo este espacio con la finalidad de que dejes que él se mueva, todo este espacio de aquí, dejas que él se mueva y haga un movimiento. Entonces, bien sea, tienes paciencia o te sales como tú guste. Suponiendo que estamos aún aguantando desde aquí abajo, desde aquí. ¿Ok? Fíjate, él tiene esa zona. Desde que él no te estalle este último mínimo, aún hay posibilidad de que siga subiendo. Uy, subió aquí, subió acá, descansó y uy, al fin, un alto más alto. O sea, ¿un qué? Un boss. Y aquí está lo que hablábamos al inicio de la clase, de la mañana. Hizo su subida, luego aquí hace un alto, ni igual, es un alto más bajo. Aquí luego un nuevo alto más bajo que este. Y luego un alto técnicamente igual. Uy, cuidado. Cuidado ya que aquí nos consolidó al mismo tiempo o nos dio una tendencia definida. ¿En qué ámbito? En que aquí listo, aquí hizo un bajo más alto que este de aquí y aquí nos hizo un alto más bajo que este de acá. Alto más alto, discúlpeme, bajo más alto, alto más bajo. O sea, no hay nada definido. Luego aquí, un bajo más que, más alto y luego un alto más bajo. Ah, nada. Luego aquí, uy, un bajo más que, alto que este de aquí, aunque más bajo que este pequeño de acá. Hace la subida y nos deja altos iguales. Eso está como inusual. ¿Qué tal que aquel empiece su consolidación y ya empiece con su caída? Y si tú lo alejas y te fijas, él llegó a una zona fundamental de altos. O sea que sea como se le está haciendo ahí, altos iguales, altos iguales. Entonces, ¿qué haces? Si tú aguantas, bien sea que tú hayas salido aquí cuando viste esto, ya que cuando usualmente sucede esto, es de ley que él se va, o sea, que él empieza su caída, que haga cosas que no son fundamentales o lógicas. Cuando digo que no son fundamentales o lógicas, es de que haga un bajo más alto y luego un alto más bajo. O sea, ni A ni B tiene solución, ni A ni B compaginan. Diciéndolo así, están locos. Entonces, polo positivo y polo negativo jamás confluyen. O sea que si hace esto, puede que sea un indicativo negativo en el sentido de que ya empiece su caída. Pequeño tip. Ok, que ya después nos enfocamos en esto. Entonces, bien sea, si tú aguantaste más, sabes que tu último aguante hubiese sido hasta donde está aquí. Ya que estabas aquí en tu zona de qué? De abajo. Bien. O sea que si él venía y estallaba esto aquí en algún momento, si tú tenías paciencia y sos alguien paciente y te estalla esa zona, chao, sálgase y enfóquese ya en qué?
en el movimiento amplio. Y tú y yo, ¿desde dónde empezamos el movimiento amplio? El último que vimos sobre desde dónde empezamos clase, desde aquí. O sea que enfócate, enfoca tu mente desde aquí, ¿ok? O sea que tus zonas de posible búsqueda después de que le empiece toda esa caída, ¿dónde vienen siendo? Aquí. Y ahí fue donde en este momento está dando el spike. Aunque tengamos paciencia, fijémonos en este instante. Es un buen spike, está haciendo altos iguales, vean. Hizo lo mismo de aquí, vean. Esto que hizo aquí, lo hizo aquí en el pasado. Fue que lo hizo aquí, véanlo, véanlo. Es idéntico, es idéntico. Que a veces las velas son más pequeñas, aunque es idéntico, vean. Vean lo bonito, vean lo bonito. Hizo su movimiento, bajó, hizo altos iguales, bajó un poquito y chao, se nos fue. O sea que si aquí vimos esto, ¿qué posibilidades hay de que suceda en este instante? Si ya sucedió esto en el pasado y se dio del mismo modo, se dio igual. Visualmente en este instante está siendo igual. Hizo su voz, o bueno, su shosh, en una mini tendencia. ¿Qué es lo que necesitamos después de que haga su qué? Su voz. Y nuevamente haga una subida así. Y fíjate en esto, eso que veas bien esta imagen y quito toda esta suciedad visual de aquí. Fíjate en esto, fíjate en esto. Y veamos en este momento tal como está. ¿Es igual o no es igual? Así es igual, que obviamente las velas, esta vela de aquí es más amplia que la vela pasada, aunque fíjate el movimiento. Hizo una vela, hizo una caída, un alto igual, altos iguales y luego cayó y nuevamente subió. O sea que aquí ya nos hizo el famoso ¿qué? El famoso Shosh. Ah, bueno, entonces aquí ¿qué se supone que haga? Pues búscate el qué, el boss, bien sea con Ematouch, bien sea con extensión de Fibonacci, o bien sea con Fibotouch, da igual, o bien sea con Imbalance. Ya tú defines cómo ejecutas, ¿ok? Ya que la clase de hoy no es de ejecución, la clase de hoy es del movimiento. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué se supone que él haga obedeciendo todo lo que les he enseñado? Que se devuelva un poquito y luego haga esto, y haga esto, y haga esto, y siga, y siga, y siga, y siga hasta que llegue mínimo a dónde? A una última zona de altos iguales, que donde las talle, lo ideal es de que él vuelva y llegue hasta aquí. Entonces, fácil o difícil, si ven que lo que sucede en el pasado vuelve y sucede quizás no en la misma posición, quizás de un movimiento o un tamaño de vela distinto, aunque técnicamente está sucediendo igual, igual. Entonces, si tú te vuelves bueno en esto, y te la pasas pegado a los índices, hay la posibilidad de que en menos de 1 o 2 meses hagas la plata. La cuestión es de que te vuelvas muy dedicado, ya que más de uno, apuesto lo que sea, que esto quizás lo sabían subconscientemente, aunque conscientemente no se habían dado cuenta de que esto de aquí es igual a lo que está sucediendo aquí. Quizás, como les digo, el movimiento de la vela, o diciendo el tamaño de la vela es distinto, aunque el movimiento que está haciendo es exacto al de aquí, ya que es un sistema el cual va haciendo múltiples veces lo que ha hecho en el pasado. Visualmente distinto, así a todos los desenfoca, a todos los confunde, aunque es lo mismo. Y si tú sabes eso, ¿qué se supone que le haga a continuación? Que haga una subida tal como esta. Mínimo unos 100 punticos. Desde que no haya ningún tipo de manipulación, que ojalá no lo haga. Si está limpio y no hay ningún tipo de manipulación, excelente. Ya sabes qué se supone que hagas. Así que esa ha sido la clase del día de hoy.